En esta tarde, pues gracias al Señor porque nos permite el alto privilegio de seguir leyendo y meditando en la palabra del Señor. Y ahora en este segundo mensaje, pues con la ayuda del Señor, vamos a leer su palabra, que es para nosotros su pueblo. Gracias al Señor porque en esta asamblea pues los hermanos tienen este propósito en sus corazones de llevar a cabo estos servicios especiales, estos servicios de acción de gracias a Dios por los 100 años que con la ayuda y misericordia de Dios han pasado, que se ha enseñado la palabra del Señor acerca de la sana doctrina. Y gracias al Señor porque mientras Él no ha venido por su iglesia, pues Él sigue, amados hermanos, enseñándonos su preciosa y santa palabra. En esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a abrir una vez más las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el último libro de la Biblia, el libro de la revelación del Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis. En el nombre del Señor busquemos y vamos a leer, amados hermanos, con la ayuda del Señor, en el capítulo 2. Y también vamos a lecturar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. En el nombre del Señor, leamos su palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor, hermanos, esta tarde nos pueda bendecir grandemente a través de su preciosa y santa palabra. Amados hermanos, yo creo que aquí en la mayoría de los que estamos esta tarde en la presencia del Señor, pues somos lectores de la palabra del Señor. Y también, hermanos, no tengo dudas que también hemos leído algo, hermanos, poquito, lo que es el libro de Apocalipsis. Y hermanos, según la palabra del Señor,
que el libro de Apocalipsis es la revelación del Señor Jesús, que reveló a su siervo Juan. Leemos desde el capítulo 1, hermanos, cómo el Señor Jesús toma a través de su Espíritu Santo al apóstol Juan. Y la Biblia dice, hermanos, en el capítulo 1, que Juan, el apóstol, estaba prisionero en la isla llamada Patmos, en el mar Egeo, dice la palabra del Señor. Y estaba ahí Juan, hermanos, el apóstol, cuando el Espíritu Santo lo toma y lo instruye y le muestra, amados hermanos, el plan de Dios. Podemos pensar este privilegio tan grande que Dios le dio al apóstol Juan. Y la Biblia dice que cuando Juan el apóstol estaba ahí en esa isla, decía que el Espíritu Santo lo toma. Dice, en el día del Señor, o sea, nuestro domingo, o como este día, hermanos, primero día de la semana. Bueno, en este punto, hermanos, podemos recoger o aprender, hermanos, de parte del Señor, una enseñanza, así de entradita, hermanos, que el primer día de la semana, hermanos, resalta más que los días que el resto de la semana, porque la Biblia dice que fue en un primer día de la semana cuando el Espíritu Santo toma al apóstol Juan. Y la Biblia dice, y Juan dice en el versículo 10 del capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea que cuando el Espíritu Santo tomó al apóstol Juan, tenía un propósito nuestro Dios. Y, hermanos, le aparece el Señor Jesús en esa visión y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y le instruye a Juan y le dice, escribe en un libro lo que ves, porque era una visión. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Bueno, también dice el versículo 12, dice que Juan, cuando ya estaba en el Espíritu, en ese lugar que ya mencioné, en la isla de Patmos, dice que Juan volvió a ver, no cabe ni duda, al lado derecho, y dice la Biblia, para ver la voz, ¿quién hablaba con Juan, el apóstol? Y bueno, Juan dice que al volver a ver esa voz que le hablaba, en ese momento dice que vio 7 candeleros de oro. Y esto es lo que aparece, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 2, en donde leímos. Y leámoslo otra vez detenidamente, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es lo mismo que Juan había escuchado cuando el Señor le estaba hablando. Y ahora, esta primera carta, que es dirigida a la iglesia en Éfeso, que estaban allí, hermanos amados, ahí en una provincia, la Biblia dice una provincia romana de Asia. Ahí estaban ubicadas
esas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último Laodicea. Allí estaban ubicadas en ese lugar, hermanos, las 7 iglesias. Pero ahora, hermanos, esta tarde nos toca, hermanos, analizar un poquito, con la ayuda del Señor, hermanos, acerca de esa carta que fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Y aquí, hermanos, en el versículo 1 encontramos 3 puntos importantes. Y lo vamos a analizar en esta tarde con la ayuda del Señor. Primero dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí aparece este nombre, ángel. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor aquí menciona ángel. Pero no directamente, no literalmente, hermanos, esta carta fue dirigida a un ángel de los cielos, sino este ángel que aquí aparece, hermanos, de la iglesia de Éfeso, se refería, hermanos, al representante o mensajero de la iglesia de Éfeso. Es el primer punto. Luego dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Por qué 7? Porque cada iglesia tiene su representante. Y aquí esta carta dirigida al ángel, y ya dije, como representante o mensajero de la iglesia en Éfeso. Ahora dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermanos, estas 7 estrellas, por supuesto, hermanos, que el Señor tenía en su diestra, como había observado Juan al principio. Estas 7 estrellas, hermanos, representan a los 7 mensajeros o representantes de cada iglesia. Pero hay un punto importante, hermanos, que aparece todavía aquí acerca de los 7 ángeles. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es decir, hermanos amados, esta tarde, que el Señor a estos mensajeros, como ya expliqué, a estos mensajeros, que son las 7 estrellas, hermanos, tiene el Señor en su diestra, o quiere decir que Él tiene en su control. Amados hermanos, tiene el Señor a su control a estos mensajeros o a estos representantes de cada iglesia. O también podemos pensar en esta tarde que los mensajeros de cada iglesia, hermanos, ellos no podían hacer algo lo que a ellos se les ocurría, hermanos, sino tiene que ser bajo de la voluntad divina del Señor. Importante, ¿verdad, hermanos? Luego aparece otro punto. Dije que 3 puntos aparece aquí en este versículo 1. Ya vimos que las 7 estrellas se refiere a los mensajeros de cada iglesia, que el Señor estaba en su diestra, como observó Juan. Luego dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro, hermanos, no son literales, ni eran literales candeleros, sino, hermanos, estos 7 candeleros de oro que Juan vio que estaba a la diestra del Señor Jesús, representan, hermanos, hermanas, esta tarde a las 7 iglesias que estaban allí, hermanos, en Asia Menor.
Y decía también, hermanos, cuando aquí la Escritura habla de Asia, no se refiere al continente asiático, no se refiere a eso, sino se refiere a la provincia, como leímos ya, hermanos, romana, que estaba allí en Asia, no era del continente asiático. Y bueno, dice la palabra del Señor, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, anda, o sea, está supervisando siempre, hermanos, el Señor Jesús a esas iglesias. Y no solo en ese tiempo, amados hermanos, hasta el día de hoy, hermanos, hasta el tiempo presente, el Señor aquí está, hermanos, en medio de su pueblo. Mateo 18:20 dice, todos conocemos precioso versículo, donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy en medio de ellos. El Señor está aquí, hermanos, por nuestra bajeza, nuestros ojos físicos. No podemos observar a ese personaje divino, pero Él está aquí, hermanos. ¿Y a qué viene, hermanos? ¿Cuál es el propósito del Señor? Está aquí como estuvo allí con las 7 iglesias en Asia Menor. Pues, hermanos, a observar a su pueblo amado. Como meditábamos en la mañana, ¿verdad, hermanos? A observar cómo nosotros colaboramos en la obra del Señor. En primer lugar, a nosotros los ancianos, a nosotros los que predicamos la palabra del Señor, a los hermanos diáconos, a los hermanos predicadores y así su pueblo en general. Meditamos en la mañana, hermanos, cómo nos comportamos nosotros cuando estamos en la presencia del Señor. Cómo nos comportamos nosotros, hermanos, cuando estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos está viendo, hermanos, esta tarde. Por eso aquí dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Gracias al Señor, hermanos, que aquí lo que da realce, esta reunión solemne, esta reunión sencilla, hermanos, es la presencia misma del Señor Jesús. El que dio su vida, hermanos, en aquella vergonzosa cruz. El que tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Nosotros, ¿verdad, hermanos? Merecíamos estar en esa vergonzosa cruz en medio de aquellos males hechores. Pero por el amor infinito de nuestro Padre Celestial, Él se conmueve allá en su trono de gloria al ver la situación del ser humano, al ver nuestra situación. Allá en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, aparece un versículo ahí. ¿Cómo estábamos nosotros espiritualmente delante de Dios? Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en el mundo, muy lejos de la ciudadanía de Israel, dice la Biblia. Sabemos, hermanos, que Dios tiene un pueblo primitivo, el pueblo de Israel, pero nosotros los gentiles, hermanos, estábamos muy lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero los gentiles nada que ver, hermanos. Por eso es que Dios nos califica en su palabra muertos en delitos y pecados. Y dice más en la carta del apóstol Pablo a los romanos, enemigos de Dios en malas obras, hermanos. Y el profeta Isaías escribe allá en el libro de Isaías capítulo 1,
que desde nuestra planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza, ¿cómo éramos? Hermanos, podrida llaga, dice la Biblia. No estaba curada ni suavizada, dice la Biblia. Hermanos, hoy en día conocemos esa enfermedad crónica. ¿Usted sabe cómo se llama? Cuando entra la podrición en el cuerpo del ser humano, el médico dice ya no hay médico o ya no hay medicina, ya no hay cura para esto. Sí, los médicos intervienen y ellos dicen, bueno, vamos a practicar una cirugía, pero ellos saben, cuando entró esa pudrición en el cuerpo del ser humano, lo que le espera es la muerte. Así estábamos nosotros, hermanos, en otro tiempo. Pero gracias al Señor, hermanos, dije ya que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Envía a su Hijo amado a este mundo para dar su vida preciosa más tarde en la cruenta cruz del Calvario, derramar su preciosa sangre. Y bendito el nombre de Dios, porque la Biblia dice que el día primero de la semana, un día como este, hermanos, resucitó con poder y gloria para traernos a nosotros, hermanos, que estábamos perdidos en el fango del pecado, justificación y vida eterna. Oh, qué maravilloso el plan de Dios, hermanos. Muy bien, ahora continuemos, hermanos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Aquí la mayoría de los hermanos son estudiosos, hermanos. Se han preparado académicamente. Su servidor, yo no tengo ni primaria, hermanos. Por la misericordia de Dios, deletreo las Sagradas Escrituras. Sí, 6 meses estuve yo en la escuela de primarias. Pero por la misericordia deletreamos. Y aquí dice esto. Aparece 2 puntos. O sea, empieza el mensaje que Dios quiere hablar a la iglesia de Éfeso. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dios estaba testificando por esa iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire, qué testimonio de la iglesia de Éfeso, hermanos. Yo conozco tus obras. Es que Dios, hermanos, en el capítulo 1 aparece también lo que dice aquí. Nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, tiene como sus ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es que en los ojos divinos de Dios no se le escapa nada, hermanos. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, todos los que estamos aquí en su santa presencia. Él escudriña nuestros corazones. Y ahora dice, yo conozco tus obras. Está dando un realce a esa iglesia de Éfeso. Tu arduo trabajo y paciencia. Y no has soportado a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que la iglesia de Éfeso tenía un celo de parte del Señor, hermanos. Esa iglesia tenía un cuidado especial, hermanos. Sin duda, los responsables de esa iglesia de Éfeso tenían un cuidado especial y estaban observando lo que podía suceder en esa iglesia. Dice que llegaron esos falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Y aquí llegaron estos falsos maestros
a desviar la fe de la iglesia de Éfeso. Pero ellos lo detectaron muy rápidamente y, bueno, les dijeron: por favor, ustedes no pueden continuar aquí. No cabe ni duda, hermano. Ustedes no pueden continuar aquí. Es que ustedes solo traen falsedades. Eso da a entender, hermanos, cuando dice la Biblia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenía un celo especial esta iglesia, hermanos. Y dice más: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire, qué testimonio estaba dando el Señor a esa iglesia. Has trabajado arduamente, has sufrido con paciencia por amor de mí mismo, le dice el Señor a esa iglesia. Hermanos, esta tarde, maravilloso y precioso lo que aquí encontramos en la palabra del Señor. Y dice más últimamente en el versículo 3: y no has desmayado. O sea que esta iglesia trabajaba, hermanos, arduamente. Y no importa las pruebas que venían sobre cada hijo de Dios en la iglesia de Éfeso, soportaron las pruebas, dice la Biblia. Qué bendición, hermanos, qué privilegio tenían ese pueblo de Israel. Pero, hermanos, aprovechando el tiempo, hermanos, yo quiero que apliquemos un momento en el nombre del Señor estos puntos que ya vimos, hermanos. Apliquemos a nuestras vidas en el tiempo presente. Hermanos, esta asamblea de la zona 11 tiene mucha fama a nivel nacional e internacional. ¿Por qué digo internacional? Porque aquí, hermanos, se enlazaron los hermanos canadienses cuando fue el terremoto en 1976. ¿Sí? Está reconocido a nivel internacional. Muy bien, gracias al Señor, hermanos. Pero también está reconocido a nivel nacional. Mi respeto para esta asamblea, hermanos. Su servidor era como de 8 o 9 años cuando yo vine aquí por primera vez, y no vine a predicar, tal vez a jugar ahí en el corredor. De niño, pues. Y gracias al Señor, porque han pasado los años, los hermanos antiguos ancianos ya se fueron con el Señor, pero aquí están los hermanos hoy en día. Gracias al Señor. Hay algunos jóvenes también, hermanos. ¿De veras? A más de los hermanos ancianos, yo veo a algunos jóvenes, sin dudas son predicadores, sin dudas son diáconos, y también las hermanas. Gracias al Señor. Han trabajado durante varias décadas, hermanos. Gracias al Señor. Pero preguntémonos en el tiempo presente: ¿será que todo el pueblo del Señor está trabajando como antes? Veamos la palabra del Señor, hermanos, para seguir con esto. El versículo 4 dice, ya vimos cómo Dios dio testimonio a la iglesia de Éfeso, pero ahora dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos amados, esta tarde la tragedia de la iglesia de Éfeso, que ese trabajo que realizaron ellos antes, que ese ferviente amor para el Señor, hermanos, en sus primeros días de su conversión, esos creyentes en Éfeso, dice que poco a poco fue menguando, hermanos. Y por eso el Señor, hermanos, les envía este mensaje de amonestación y les dice: pero tengo contra ti, si ya has trabajado, si ya has sufrido, si has tenido paciencia, has soportado las pruebas, pero hay algo, dice el Señor a la iglesia de Éfeso:
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese ferviente amor, hermanos, en los primeros días de esa iglesia, dice que cuando habían pasado los años, fue empezando a mermarse y a desaparecer, hermanos. Para entender mejor, yo quiero poner un ejemplo esta tarde. Aquí habemos esposos y esposas también, gracias al Señor. Cuán tristemente, cuando éramos novios, ¿verdad, hermanos? Cuando recién nos casamos, había un ferviente amor entre cónyuges, ¿verdad, hermanos? Pero a través de los años, como que si ya no le damos importancia nosotros a la esposa. Y esto no, aunque no debe ser así, ¿verdad, hermanos? La esposa ya mengua la atención a su esposo, no como los primeros días de matrimonio, ¿verdad, hermanos? Así pasa, aunque no debiera, hermanos, porque somos pueblo de Dios. Conforme van pasando los años, hermanos, en el vínculo santo del matrimonio, debería ser el mismo amor de que cuando nos casamos. Comentábamos con una hermana allá afuera hace un momento, su servidor, vamos a cumplir 42 años de matrimonio el 20 de febrero. Y gracias al Señor, que el Señor aquí nos ha sostenido por su gracia y misericordia. Pero hay matrimonios destrozados totalmente, ¿verdad? Mayormente de los que no conocen a Jesucristo. Así exactamente pasó, hermanos, con la iglesia de Éfeso. Cuando recién hicieron profesión de fe de veras, hermanos, esa iglesia dice que tenía un ferviente amor al Señor, pero conforme fueron pasando los años, fue bajando ese ferviente amor para el Señor. Y como vivía en una ciudad, hermanos, la Biblia dice que la ciudad de Éfeso, allí había un arte de fabricar ídolos, dice la Biblia. Y los primeros cristianos de la iglesia de Éfeso fueron tras eso. Dice que la inmoralidad sexual en esa iglesia estaba en su fuerza, y poco a poco también los creyentes allí también. Y fue bajando, hermanos, ese fervor espiritual. Hermanos, aquí hay creyentes, mi respeto para los hermanos, para las hermanas que tienen tal vez más de 40, 50 años de haber creído en el Señor. Yo recuerdo, hermanos, todos nos recordamos, hermanos, en los primeros días cuando creímos al Señor. Yo deseaba que hubiera culto todos los días, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que así fue? Pero ahora, hermanos, mejor si hasta cada 8 hay culto. A mí no me da tiempo, decimos, ¿verdad, hermanos? Sí. En el tiempo de la pandemia, que no hace mucho que pasó, se cerraron las puertas de los templos evangélicos. De veras, hermanos, daba sentimiento. En unos cuantos domingos, su servidor iba a la sala a las 5 de la mañana solito. Iba a rodearme allí. Pero todo el pueblo no teníamos esa oportunidad, ¿verdad, hermanos? Pero algunos se acomodaron, ¿sí? Algunos se acomodaron porque hasta cada 8, hasta cada 15 hay culto. Así pasó con la iglesia de Éfeso, y por eso Dios les envía esta amonestación. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, ¿por qué no hacemos un autoexamen esta tarde? ¿Cómo está nuestro amor, nuestro afecto al Señor Jesús, hermanos? Que estando nosotros en la miseria, el Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando recibimos al Señor Jesús, la Biblia dice que allí en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad, o nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, nosotros no somos personas cualquiera,
somos nada menos el hijo del gran rey. Y es más, hermanos, disfrutamos de esa esperanza gloriosa, que el Señor no muy tarde vendrá el Señor por nosotros, iglesia, y nos llevará de este mundo rumbo a aquella patria celestial. ¿No es un gozo esto, hermanos? ¿No causa gozo esto? Amados hermanos, esta tarde dije, debemos hacer un autoexamen, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Con ese afecto para el Señor. Yo veo hermanos y hermanas hasta allá atrás. Posiblemente ustedes, hermanos, también, qué sé yo, por 10, 15 años sirvieron al Señor, pero que el enemigo ganó campo en la vida de ustedes y ustedes están ahí bajo la disciplina del Señor. Y el Señor envía amonestación a su pueblo de Israel, allá en el libro de Miqueas, y dice: hijo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Testifica contra mí. De veras, hermanos, ¿qué mal ha hecho a ustedes, hermanos, que están allá atrás? ¿Qué mal ha hecho el Señor a ustedes? ¿Ha quedado mal el Señor con ustedes? ¿Ha quedado mal el Señor con nosotros? ¿Verdad que no, hermanos? En el libro de Lamentaciones encontramos un precioso versículo que a causa por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios cada día, hermanos, son nuevas para con nosotros, su pueblo, y aún para los que no son su pueblo todavía. Esta tarde, hermanos, el Señor envía este mensaje de su palabra a través de su Espíritu para nosotros, su pueblo. Hermano, decía, usted está atrás, venga al Señor, arregle cuenta con el Señor, humíllese delante del Señor, reconozca usted de donde usted cayó y arrepiéntese, doble sus rodillas y vuelva al Señor. Solicite su restauración, porque es lo que le queda a usted, hermano o hermana, esta tarde. Y a nosotros, hermanos, que estamos en comunión hoy más que nunca, hermanos, volvamos a las cosas primeras como en nuestros primeros días de la vida cristiana. Esta tarde, hermanos, el Señor nos habla tiernamente a través de su palabra preciosa. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, el versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Encontramos un precioso versículo allá en el libro de Eclesiastés: aún hay esperanza para aquel que está dentro de los vivos. Mientras el Señor, hermanos, nos ha dado vida, ¿por qué no recobrar, hermanos, ese afecto que teníamos para con el Señor antes? No sigamos, hermanos, como estamos hoy en día, hermanos. Si me da tiempo voy a ir al culto. Eso es falta de amor hacia el Señor. Hacer de menos esa gran obra que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y dice: y haz las primeras obras. Ya expliqué, ¿verdad, hermanos? El ejemplo de los cónyuges, el ejemplo, hermanos, cuando recién nos convertimos al glorioso y santo evangelio, teníamos ese deseo de cantar el nombre de Dios, teníamos ese deseo de escuchar la palabra del Señor, queríamos crecer espiritualmente, ¿verdad, hermanos? Pero ahora ya no. A veces nos atrevemos a decir: es que los mensajes, los textos que leen los hermanos, yo las sé de memoria. Mentiras, hermanos, no es así. Vamos a seguir aprendiendo, viene el Señor y vamos a entrar en la verdadera perfección allá en los cielos. Pero mientras tanto, hermanos, el Señor nos amonesta en esta preciosa tarde: y haz las primeras obras. Pero aquí hay una amenaza, hermanos, de parte del Señor, y una amenaza divina de Dios en su palabra, y dice: y si no, pues si no, vendré pronto a ti. Habla individualmente: pues si no, vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es una amenaza divina de parte del Señor. Si no nos arrepentimos, hermanos, de ese amor que hemos olvidado al Señor, hermanos, el Señor dice, haz las primeras obras. Acuérdese que cuando creyeron al Señor tenían ese ferviente amor, dice el Señor. Pero si nosotros seguimos necios, que dice la Biblia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, hermanos, que el Señor le dio esa amenaza a su pueblo allá en Éfeso. Si no te arrepientes, esta iglesia puede llegar al extremo de desaparecerse. Eso quiere decir, quiso decir el Señor, hermanos, a la iglesia de Éfeso. Si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. No nos hemos olvidado, hermanos, de esos candeleros. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, hermanos, a quien el Señor envió esas amonestaciones, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra en esta tarde. Pero, hermanos, hay otro punto aquí en el versículo 7. Ya vamos terminando, hermanos, en este mensaje de la palabra del Señor en esta tarde. El versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habló a la iglesia de Éfeso y a través del Espíritu Santo nos habla. Dios nos dirige esta palabra a nosotros en esta tarde, 28 de enero del año 2024. Sí, nos habla presente en esta tarde, hermanos. La palabra del Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no dice lo que dice don Demetrio, no, lo que dice el Espíritu Santo, hermanos, lo que dice a las iglesias. Y dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay otro punto muy importante, hermanos. El que tiene oído, oiga. Escuchemos, atendamos, en otras palabras, atendamos lo que el Señor quiere para mí y para todos nosotros esta tarde, hermanos, sin excepción. Decía hace un momentito, habla a los que estamos en comunión con el Señor, habla a los que están bajo la disciplina del Señor. El Señor nos ama, hermanos. En San Juan 6:37 dice: al que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Sí, el Señor no hace preferencia, hermano. Usted no. El Señor dice: al que a mí viene no le echo fuera. El Señor está dispuesto a recibirlos, hermanos, ustedes que están bajo la disciplina del Señor. Ya dije, reconozcan ustedes dónde le fallaron al Señor, dónde logró campo el enemigo en su vida. Pídale perdón al Señor. El Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor no es vengativo como nosotros los seres humanos. No. El Señor es amor. El Señor, hermano, está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí y por todos nosotros, hermanos. Entonces, el Espíritu dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice: al que venciere. Al que venciere. Los atletas, hermanos, cuando se les traza una competencia, qué sé yo, de 30 o 40 kilómetros, parece que hasta ahí llegan los atletas, 40 kilómetros, kilómetros y kilómetros y más kilómetros. Pero hay un premio para el vencedor, el que llega primero, hermanos. En 1978,
la radio cultural, hermanos. No estoy haciendo propaganda de esa emisora. Ahí pasaba un programa de los hermanos de Argentina y ofrecía un calendario de ese año. Y yo envié mi petición, hermanos. Pero como yo no sabía cómo se hacía, llegó hasta 8 meses después. Pero hermanos, venía una riqueza de la palabra del Señor en ese calendario, porque cada día traía un mensaje. Tenía un volumen así, mira. Cada día traía un mensaje. Y uno de esos mensajes me agradó y lo tengo guardado en mi corazón. Y ahí venía un ejemplo de Mateo Flores, del Estadio Olímpico de aquí en la capital. Venía un ejemplo ahí. ¿Qué pasó con este atleta guatemalteco? Es que fueron a correr allá en Boston, en los Estados Unidos. Corrieron como 1000 atletas. Pero la historia dice en ese calendario que ellos llegaron, los guatemaltecos, la cuarteta guatemalteca llegó ya casi tarde y el entrenador ya no le dio tiempo para ir a reconocer esa ruta donde tenían que correr. Ellos no conocían cuántos descensos, cuántos ascensos, no sabía, pero el entrenador dice que los recomendó a esos corredores: empiecen despacio. Yo les voy a indicar cuando van a acelerar los pasos. Y dice que esos atletas obedecieron esas instrucciones y la mayoría, cuando empezó la prueba, aceleraron el paso a unos 10 kilómetros, porque era 41 kilómetros, dice la prueba. A unos 10 kilómetros iban quedándose 50, 100, 60. Y bueno, dice que esa cuarteta guatemalteco solo observaban, y más o menos a los 15 kilómetros el entrenador les indica: ahora ya pueden acelerar un poco. Y empezaron a acelerar poco a poco. Y ya cuando llevan 20 kilómetros, pues dice que la mayoría ya se habían quedado. Y la radio, dice, en ese tiempo anunciaba que era un azul y blanco que iba a la cabeza, solitario. Y eso le dio más fuerza a Mateo Flores y llegó solitario a la meta. Hermanos, esta tarde, yo no sé cuánto nos falta, hermanos, de dejar este mundo. Yo no sé, hermanos. ¿O alguien conoce? No, ¿verdad, hermanos? En el libro de Job 14 dice que Dios ha puesto límite a nuestra vida en este mundo y solo Dios lo sabe, de los cuales no pasará, hermanos. Hermanos, ¿por qué no hacemos una promesa con el Señor? Señor, yo quiero servirte como antes, como mis primeros días, cuando yo te recibí. Hagamos esa promesa, hermanos. Basta el tiempo que tal vez perdimos, hermanos, porque el Señor quiere que venzamos. Aquí dice la Biblia que vencemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿De qué se refiere este árbol de la vida? ¿Ahí en los cielos hay un árbol? No. Aquí en este mundo sí hay árboles, pero allá en el cielo no hay árboles. Está aquí hablando la palabra del Señor simbólicamente, figuradamente, la palabra del Señor, y dice: al que venciere, como el ejemplo que les puse de Mateo Flores, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Es decir, hermanos, si nosotros vamos a seguir fieles al Señor hasta el día que Él nos llame para estar en su presencia, o venga el Señor por su iglesia, hermanos, entraremos allá en los cielos en la plenitud de gozo allá en los cielos. Eso quiere decir, hermanos, cuando dijo el Señor a esa iglesia: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, hay un texto que aparece también en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses: olvidando lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es esa meta? Es el día glorioso cuando el Señor Jesús venga.
por nosotros, su iglesia. Nos llevará de este mundo. Nos vamos a olvidar, hermanos, de los va y ven de esta vida. Hermanos, allá con el Señor, allá ya no vamos a ir a sufrir, hermanos, como aquí sufrimos. Allá no vamos a tener escaseces como los que aquí pasamos en esta vida. Allá no va a haber enfermedades. No, allá en el cielo no hay doctores. Allá en el cielo no hay hospitales. Allá en el cielo no se necesita esas lámparas que nos ilumina esta tarde, porque el Señor Jesús es el que ilumina esa ciudad, hermanos, donde vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Así que, amados hermanos, esta tarde damos gracias al Señor por su palabra que nos envió esta tarde. Ojalá que tan siquiera que se nos grabe en la mente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Volvamos, hermanos, en el nombre del Señor, a hacer las primeras obras. Que el Señor nos bendiga grandemente esta tarde a través de su palabra preciosa.